Bienvenidos al encuentro número 3 de Astros y Números, esta propuesta que vengo ofreciéndoles periódicamente, no solamente para que observemos análisis de ciudades, de personas, de eventos, sino también, como digo siempre entre comillas, como pretexto, como excusa, para que nos observemos, para que a partir de estos análisis siempre nos repensemos, porque el objetivo de nuestra existencia es conocernos mejor, descubrir qué somos y quiénes somos, para qué y por qué transitamos esta experiencia de vida. Y el desafío, a partir de Astros y Números, es preguntarnos si tenemos algún camino, algún mapa inicial en nuestra travesía o todo es absoluto libre albedrío. El tema de hoy que nos convoca es el inmigrante y los abuelos, un tema demasiado amplio para tratar en este video, pero el objetivo es analizarlo a partir de no solamente los números, sino en astrología, casas derivadas, cuando no tenemos el horario de nacimiento de alguien de nuestra familia o de un consultante. El inmigrante y los abuelos. Siempre observamos en esta polaridad de el que emigra y el que llega a otra tierra, observamos una posición, digamos, que es esta, la del inmigrante, aquel o aquella persona que llega a nuestro país en cualquier parte del mundo. Desde que tenemos memoria humana en todo el planeta, la migración ha sido una constante, por guerras, por religiones, por persecuciones, por anhelos, pero de todas maneras tenemos que observar las dos partes. Es decir, ¿qué pasa con esa ciudad, con ese territorio que los recibe y en qué se modifica la vida de aquel que deja todo detrás, porque en realidad va a pasar a ser su pasado y quizá nunca vuelva a esa tierra, como la historia de Chopin, por ejemplo, cuya alma sufrió ese anhelo de volver a su tierra natal, algo imposible realmente, especialmente en tiempos de guerras y de conflictos. Entonces, el inmigrante es a la vez un emigrante. Y en tiempos en los que aún la humanidad está en ese movimiento, vale la pena recordar eso. Puse aquí, a modo de ilustrarlos, algo simpático, un recordatorio de la película Cándida, de la actriz Nini Marshall, muy querida en España, muy querida en México, por supuesto en la Argentina. Ella filmó esa película en la que muestra la llegada del barco con la gallega. Mi abuela, por ejemplo, era gallega, de Galicia, y hablaba como Nini, como Cándida en este caso. Es una película entre simpática y, digamos, emotiva para todos aquellos que tenemos, y creo que somos la mayoría, algún referente extranjero, entre comillas, de cualquier parte del mundo que llegaron en algún momento a la Argentina. El abuelo, Digno Cancela Méndez, nació en Pontevedra, Galicia, en España, esto un poco para referir el análisis, en 1907. Vivió con sus padres y sus hermanos allá en Pontevedra colaborando en tareas rurales, acudían a las fincas en tiempos de cosechas. Su infancia fue difícil, el papá era muy violento y contaba a mi mamá anécdotas que mi abuelo le había narrado alguna vez de situaciones vividas allá, situaciones en las que peligraba su vida. Perdió a su mamá y algunos referentes femeninos siendo muy chico y vino a Buenos Aires por primera vez a los 18 años, llamado por un tío, y esto habría sido más o menos en 1925, vuelve a España para cumplir con su servicio militar. Allí, cuando vuelve, va a trabajar a la casa de mi abuela, de la familia García Gallego, cuarta o quinta generación en esa finca, y ahí conoce a Dolores, a mi abuela, se enamoran, se casan, y él viaja para la Argentina, y en el ínterin, en ese viaje, el embarazo de la abuela da a luz a una niña, Manuela, que fallece a poco de nacer. Aquí les muestro unas imágenes obtenidas de internet de los puertos de embarque de migración, específicamente de España, y la flechita señala de dónde venían mis abuelos maternos, de Pontevedra, del puerto de Vigo salieron. Y sembla
que es una organización cuyos datos les ofrezco al final del análisis, facilita el nombre de los barcos en los que llegaron nuestros abuelos o nuestros referentes. Entonces, con los datos de nombre y apellido, o la fecha en que llegaron, o el puerto de donde salieron, o el lugar donde nacieron, con alguno de esos datos ellos en sus archivos buscan y nos proveen de esa información. Es muy emotivo el momento en el que uno ve en pantalla registrado, por ejemplo, el viaje de nuestros abuelos. Pontevedra hoy es una belleza de lugar súper moderno, con edificaciones hermosas y que guarda y conserva, por supuesto, toda su parte rural aún y todas esas edificaciones que tienen referencia de el paso de la historia del hombre. Hay imágenes célticas, memorias célticas, que mi abuela también nos recordaba. Recogí estas dos imágenes como para ilustrar un poco esa Galicia de hoy, donde ya se ven otras edificaciones, donde se conservan aún monumentos que tienen que ver con la historia de Galicia. El abuelo finalmente se embarcó en el Capitán Arcona, que esta imagen me la facilitaron y al final del video también hay agradecimiento para ellos. Llegó a Buenos Aires el 21 de julio de 1930. Me parece interesante en este instante hacer esa mirada introspectiva acerca de cómo nos sentiríamos nosotros en un viaje así, en tiempos donde no existían los celulares, las comunicaciones rápidas. Una carta tardaba a lo mejor 1 mes, 2 meses en llegar. Entonces, ponernos en esa situación creo que es abrumadora. Mi abuela me contó, mi abuela Dolores, que no tenía idea de irse fuera de su tierra, ni ella, ni su madre, ni su abuela, ni su tatarabuela. Ninguna de ellas había viajado fuera de su territorio jamás. Cuando ella se vio frente a esa inmensidad, a ese buque enorme, el que ella tomó en 1931, dice que se sintió tan angustiada porque había fallecido su hija, aún tenía sus pechos aptos para amamantar, y subirse a esa travesía le parecía algo tremendamente abrumador. Pensó que era como preferible morir antes que tomar ese barco. Y finalmente aquí en Buenos Aires, en el Hotel Montserrat de la calle 1842, que aún existe, de hecho fui los otros días a grabar un pequeño video y demás, allí se alojaron mis abuelos. Allí nació mi mamá, su primera hija de la Argentina. Comenzó a trabajar en la Confitería Ideal, confitería que fue creada en 1902, que aún existe, hermosísimo edificio que se está refaccionando, se está reacondicionando para volver a abrir sus puertas. Y con los ahorros que fueron haciendo entre 1931 y 1934, se compraron un terreno en la localidad de Gerli, Avellaneda, y se construyeron su casa con sus propias manos. Y esa casa de la calle Cangallo al 1000 vio nacer a sus otros 2 hijos. En realidad, historia que todos ustedes tendrán con algún matiz de similitud de la historia de sus abuelos. Algunos con posibilidades económicas más abundantes, otros para nada, otros producto de sus esfuerzos, herencias que a veces recibían también desde el exterior. Finalmente allí en Avellaneda se hizo socio del Centro Gallego de Buenos Aires para proteger la salud de su familia y también porque era muy, muy, muy solidario. Entonces iba varias veces en el año a dar sangre, acompañaba a las personas que estaban internadas, ayudaba con lo que podía económicamente a algún vecino, era fanático de la radio. Quizá por eso también a mí me encanta la radio. Era fanático de la radio y en sus números vamos a ver que tenía también algo del mundo del arte. Y se había hecho socio del Club Atlético Independiente que existe hoy en día. Esa es una imagen de 1938 o 39 y realmente amaba el fútbol, era su placer los fines de semana ir a la cancha porque también jugaba o escuchar, esta es la costumbre actual, escuchar algún partido los domingos.
Este era el mundo del abuelo digno, aparte de su familia, de la relación con sus vecinos, etc. En esa casa de Avellaneda, y acá cerramos un poco este tema, los abuelos tuvieron otros 3 hijos, ¿no? Perdón, otros 2 hijos. En total tuvieron 3. A mi mamá en 1934 en el hotel de Montserrat. Luego, en 1936, va a nacer un hijo, Nibio, en la casa de Avellaneda, y más tarde, en 1938, la tercera y última hija aquí en la Argentina. Su hijo, el 14 de abril de 1944, cuando tenía 7 añitos y medio, fue llevado a vacunar, porque en ese momento se iniciaba una campaña de vacunación contra la difteria, y le hizo una reacción alérgica y murió por asfixia por edema de glotis. Entonces es muy difícil sintetizar aquí, lo sabrán quienes lamentablemente han perdido algún hijo, lo que puede significar para ese hombre, para esa madre y para sus hermanos la pérdida espontánea, sin ningún anticipo de lo que iba a ocurrir. Y fue como que las luces se apagaron, la radio se apagó, se acabó el fútbol, una profunda tristeza abrazó a la familia. Vamos ahora a la parte de números, donde yo siempre digo y recalco la importancia de la utilización de esta técnica cuando no tenemos el horario de nacimiento de la persona que queremos analizar. Entonces aquí tengo la fecha de nacimiento de mi abuelo y su nombre. Entonces hacemos el análisis y están señalados los momentos tal vez más dolorosos, como los episodios de su niñez, el fallecimiento de su hija Manuela en España, el proceso de viajes allí con el número 5 de emigrar e inmigrar, como decía antes, la muerte de su hijo y su propio fallecimiento, que fue de manera violenta porque él decidió quitarse la vida a sus 62 años. Entonces, las características de su personalidad, su código de frecuencia 264/8, habla de su mundo interno, que la prioridad era su pareja, en este caso su esposa, y el 6, la familia. Entonces allí estaba todo el interés de la vida de él. Y cuando tenía que resolver estos temas, ¿dónde se ubicaba? En el número 4. ¿Qué es el número 4? Trabajar. Trabajar, 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 y desde ese lugar de alguna manera controlar, organizar, ordenar la familia, la vida de la pareja inclusive. Y se resume como un número 8, es decir, de un carácter fuerte, alguien proveedor, es decir, todo lo que va a ganar, todo lo que va a producir es para dar. Pero también, lógicamente, es como el león en la selva, es el que se va a ocupar de administrar los intereses de la familia. Y en sus talentos, tenía entre muchos talentos, algunos relacionados con la vida artística, incluso la investigación. En astrología no tenemos el horario y ¿qué hacemos? No podemos hacer mucho, excepto levantar el cielo del día de nacimiento y trabajar con casas derivadas. Por ejemplo, ¿y qué es eso? Es una técnica que ya se utilizaba hace muchos siglos y que hoy se sigue aplicando en astrología horaria. ¿Por qué? Porque al carecer del horario de nacimiento de la persona que vamos a investigar, digamos, o analizar, necesitamos la carta correcta de, por ejemplo, un hijo, una hija, un nieto. Aquí yo tomé la carta de mi mamá, es decir, la hija de mi abuelo, y a partir de la carta de ella señalar temas de su padre, es decir, de mi abuelo. ¿Me van siguiendo? Yo podría hacer lo mismo con mi carta natal y los invito a que ustedes lo hagan con la suya. No va a resultar muy fácil esta explicación tan breve, pero lo que quiero que vean es que su carta natal, que está dividida como si fuese una torta o una pizza, perdón para los astrólogos, estoy hablando para todo el público. Haré un video específico del tema para que precisamente podamos compartir el significado de esta técnica. Pero aquí el objetivo es mostrar que cuando carecemos de los datos de nacimiento en cuanto a horario de una persona, podemos apelar a casas derivadas. Así, por ejemplo, en la carta natal de mi madre
los sectores de su carta, las casas, los escenarios de vida, pasan a representar a su padre. Y entonces así cada una de esas porciones habla del dinero de su papá, de mi abuelo, sus orígenes, su padre en su carta natal, o los hijos de su padre. Uno podría decir, y bueno, pero vemos los hermanos en la carta de Marta, de su hija. Sí, pero aquí estamos hablando de la carta del padre. Entonces vemos a los hijos del padre, hermanos de Marta, en la casa 8 del papá. Y ahí vemos que tiene mucho sentido por las muertes y las pérdidas que ha vivido ese papá, ese abuelo mío, con respecto a sus hijos. Habla de la salud del padre y su trabajo cotidiano. Allí en el signo de Aries, era una persona hipernerviosa, muy marciana, en marciana por el planeta Marte, digo para los que no son astrólogos y están viendo el video. Entonces tenía mucho que ver con esa energía permanente, ¿no? Es decir, primero actuaba y después pensaba. De hecho, la forma en que muere tiene que ver con esto. Con la mirada que él tenía respecto de los actos, de las acciones, impulsivo. También representa esta carta a la casa 8 de su padre, la muerte, digamos, y vemos que tenemos allí a Géminis, a un Mercurio muy presente, muy fuerte en ese sector, hablando del tema de precisamente, ¿no?, el pensamiento, el modo de comunicar, algo que tuviese que ver con lo mercurial, que es transportes, etc. Vemos la casa 9 de su papá, de esta venida del extranjero, y de esa manera, dando la vuelta en toda la carta, encontramos aspectos del abuelo o del padre de mi mamá en la carta de mi mamá. Esto lo podemos ver nosotros en nuestras cartas. Esta imagen es del manual de astrología horaria de Olivia Barclay, de la página 300. Lo tomé, le saqué una foto y se los comparto, donde allí aparecen estas descripciones de las casas y al final del video en la bibliografía yo les pongo los libros donde pueden buscar algo de esta información. Dicho esto, entonces, que si no tenemos horario nos ayudan muchísimo los números y que la disposición de la carta de algún familiar puede servirnos para analizar por casas derivadas, les cuento que levanté una carta para mi abuelo con un horario hipotético de nacimiento. Este no es de partida, estoy sobre eso, buscando su partida natal. En esta carta, sin embargo, hay muchas connotaciones de lo que fue su vida, de lo que fue su historia. De hecho, aparece en la casa 7 de esposa, por ejemplo, Tauro, y mi abuela, su esposa, era taurina. Las características de él personales, que era sumamente nervioso, el tipo de cabello, las características de su cuerpo físico, digamos, que también tenían que ver con su signo solar, en fin, la forma en que ganaba sus recursos o cuáles eran sus recursos, y vemos la relación que existe entre su casa de hijos y los recursos, porque hijos, Aries, supuestamente, digo, en esta carta está significado por Marte, y Marte va a la casa de los recursos. Acá, por ejemplo, vemos la fecha en que llega a la Argentina y hay una cuadratura entre Marte, Venus y su fondo de cielo, porque él viaja y recibe de Tauro, de su esposa, la noticia de aquella maternidad, de aquella hija, mejor dicho, fallecida, Venus en el medio cielo en esa cuadratura. Es algo, digamos, simplemente para ilustrar desde una mirada sobre una carta cuyo horario no es cierto. Acá vemos el fallecimiento de su hijo, de Nibio, el 14 de abril de 1944, sobre esa carta hipotética. Sin embargo, vemos a Saturno sobre su Plutón natal. Vemos a Neptuno, que tiene que ver con vacunas, con medicinas, etc., en oposición a la luna de esta carta, y vemos a la luna en tránsito sobre Marte. Y por último, en esta del 18 de febrero de 1969, cuando él se quita la vida, vemos ese súper cuadrado
entre la Luna y el eje 2-8, que tiene que ver con la muerte, y Plutón, que ya venía influyendo en ese eje 2-8. Además de un Marte angular a esta carta hipotética que parece que tiene mucho sentido, con un Neptuno que ofrece esa confusión mental y un Mercurio en esa cúspide de casa 3 que tiene que ver con el transporte público y el modo, digamos, que él eligió para morir. Aquí vemos en la parte de números una ligera mirada sobre su hijo Nibio, mi tío por cierto, que falleció a los 7 años y medio, casi 8. No es la idea hacer el análisis de Nibio, pero sobre el hipotético caso de que Nibio hubiese seguido vivo, esas dos flechitas rojas señalando un 1 y el intervalo entre dos 7 estarían mostrando que de seguir vivo, en 1969 hubiese muerto su papá, y es real. Y su mamá hubiese fallecido cuando él tuviese 62 años en 1998 y es real. Entonces digo, me parece como que es inexcusable la aplicación utilísima que tiene el programa de números sobre las personas, sobre los despliegues temporales de las personas cuyos datos natales no tenemos completos. Entonces, una técnica complementa a la otra y me parece que allí radica el valor y la importancia de combinar astros y números. Esta es una carta también hipotética sobre Nibio, pero por el horario me refiero, también estoy buscando horarios de su nacimiento, pero aquí, por ejemplo, hay un ascendente en Virgo y relataba a la familia que era sumamente obsesivo, siendo tan pequeño, con la higiene, con la limpieza, con el cuidado de su cuerpo. Y aquí tenemos la fecha de su fallecimiento, inesperado, absolutamente inesperado. Ahí está Urano haciendo una cuadratura a su eje, que eso ya lo venía planteando, pero vemos a su nodo sur en tránsito, en oposición a su luna natal y su Marte natal. Vemos a su Júpiter, que era de esta carta hipotética su fondo de cielo, ¿sí? Esta raíz extranjera, de casa extranjera, sobre su parte de la fortuna de manera partil. Y también tenemos a Neptuno, la vacuna, la medicina, sobre su cuerpo físico, el eje nodal. Entonces allí podemos como ratificar de alguna manera estos sucesos. La invitación mía a esta imagen que están viendo es mi escritorio, allí están los textos que he utilizado, ahora se los apunto, mi planilla donde trabajo diariamente con los números, mi mate infaltable y mi gratitud por estar compartiendo este espacio. Siempre repito y repito y repito, excusas que nos ofrece la vida para poder replantearnos nuestra propia existencia, en este caso, en el día de hoy, nuestros vínculos en nuestro árbol genealógico, las relaciones con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestros primos, qué ha pasado pasa. No significa que vayamos a esta cuestión de constelar o cosa por el estilo, no, es simplemente recorrer en nuestras memorias, en las charlas con la familia, con amigos, esta cuestión que es aquello que nos constituye, es nuestro ADN y es reivindicar de alguna manera todas nuestras partes de este puzzle que somos como humanidad. Mi agradecimiento a semla.com, que son quienes ofrecen esta posibilidad de obtener en qué barco viajaron nuestros abuelos, nuestros antepasados. En Facebook, mi gratitud a la administradora de los barcos de la emigración y sus protagonistas, ya la tengo en WhatsApp. A Confitería Ideal por haber respondido a mi mensaje, ahora cuando reabran las puertas y ofrecieron a que el personal ubique algún dato de mi abuelo allá en la década del 30. Cultura Junta, también los tengo en Instagram. Estoy esperando algunas respuestas respecto de esta organización que he enviado pedidos por mail, pero son muy cordiales. Al Hotel Montserrat Cava, donde estuve los otros días filmando y con quienes me comunicaré en estos días también para ver si hay alguna foto de aquellos años en el interior del hotel. Y a mi madre, ya fallecida en 2020, que tuvo la bonomía de apuntar datos de su familia en un cuadernito. Los textos que utilicé son el Tetrabiblos, y ahí pongo Centiloquio 89 para abuelos paternos y las casas.
Los otros libros que allí cito, ustedes pueden volver el video hacia atrás, poner pausa y apuntar, son aquellos en los que aparecen reflexiones sobre cómo manejarse con las casas en el análisis de una carta, como por ejemplo en el manual de John Frawley en la versión extendida, y después datos técnicos, ¿sí? Como el de Olivia o el resto de los libros allí planteados. Mi gratitud infinita por la paciencia para haber llegado hasta acá. Desde luego que los invito a que me hagan propuestas para analizar en los próximos videos, en los siguientes encuentros, y estoy aquí siempre abierta a repreguntas, a consultas y a propuestas. Mi invitación siempre es reflexionémonos, busquemos en nosotros aquello que queremos que se modifique en los otros, porque allí en nuestro interior está la posibilidad de hacer un universo diferente, un mundo distinto. Bienvenidos al encuentro número 3 de Astros y Números, esta propuesta que vengo ofreciéndoles periódicamente, no solamente para que observen